En las últimas semanas se volvió común ver en redes sociales las publicaciones de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia o intentos de secuestro a las afueras o en las instalaciones del metro de Ciudad de México. Las estaciones Chabacano, Mixcoac, Polanco, Coyoacán y Barranca del Muerto, de las líneas 2, 7 y 3 del sistema de transporte colectivo Metro, han sido mencionadas por jóvenes que expresaron su temor de no volver a sus casas y compartieron sus testimonios de los momentos de angustia que vivieron. Por esta, si nos dan un 20, llévatela, escuchó una mujer que caminaba dentro del metro Chabacano segundos antes de que 6 personas, incluida otra mujer, la rodearan para intimidarla y llevársela. Logró zafarse y correr, aunque un policía le dijo que no había forma de atrapar a sus agresores. Otra mujer relató que afuera del metro Coyoacán se le acercó un hombre para preguntarle algo, a lo que de inmediato respondió que no traía teléfono móvil. Él la tomó del brazo y mientras forcejeaban en un intento de quitarle la mochila, un joven llegó para auxiliarla. Mi agresor empezó a decir que me conocía y que estaba haciendo un berrinche y me decía ya, vámonos para la casa. Ante mi cara de pánico y casi tirada en el suelo, el chico pidió auxilio a unos porteros cercanos a los edificios de la zona y llegan a auxiliar, relató en Facebook la joven, quien recuerda que su agresor huyó tranquilamente hasta un automóvil donde 2 sujetos más lo esperaban. El miércoles 16 de enero, Diana caminaba con lentes oscuros rumbo al metro Mixcoac. Se me hizo curioso ver a 2 hombres afuera de un coche con las puertas abiertas. De inmediato vi sus gestos, se hicieron señas, dijeron algo como por ella 50, o algo así. De inmediato corrí hacia dentro del metro, bajé las escaleras como en 2 saltos y me metí sin pagar, dijo en entrevista con el noticiero mexicano Telediario MX. La hermana de Diana vio en Facebook el testimonio de otra joven que vivió lo mismo, por lo que decidió alzar la voz. Creo que, si hay más de un caso, están manejando un modus para hacer este tipo de actos. Con dicho noticiero habló Carla, quien vivió un intento de secuestro en septiembre de 2018 afuera de Metro Mixcoac. Había un carro rojo estacionado, pasé por enfrente, se bajó el conductor y me trató de agarrar el brazo, y me dijo, súbete, recordó. Marta vivió lo mismo cuando un automóvil se frenó frente a ella. Me eché a correr. Sentí horrible, sentía que venía detrás de mí. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México detectó una página en Facebook llamada Es mi Cruz Metro CDMX, donde comparten fotos de usuarios, sus horarios de recorrido y estaciones donde subieron o bajaron. Usuarios publican en la página fotos tomadas, sin su consentimiento, a hombres y mujeres que les atrajeron físicamente. Para el Consejo, lo preocupante es que los datos son aprovechados por secuestradores y delincuentes.
Según informó el diario mexicano Reforma, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, reveló que se denunciaron 6 casos de secuestro relacionados con la página de Facebook durante 2018. Toque de queda. Aunque ya se retractó, Ana Miriam Ferráez, diputada local en Veracruz por Movimiento Regeneración Nacional, Morena, propuso un toque de queda como solución a la desaparición de mujeres en el país y los feminicidios. Pero distintos grupos de mujeres se han organizado a través de redes sociales, con la etiqueta #La calle es nuestra, y con una imagen que invita a salir el viernes 25 de enero en punto de las 20 horas para manifestarse en contra de las declaraciones que banalizan la libertad de la mujer y que asumen que el salir por la noche las pone en peligro. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, 18 de las 32 entidades federativas, es decir, el 56% del territorio mexicano, se encuentra formalmente declarado en alerta de violencia de género contra las mujeres, AVG. Los estados de mayor preocupación son Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado de México, de acuerdo con la información oficial obtenida por el OCNF, que señaló: a pesar de las 18 declaratorias de AVG que existen en el país, vemos con preocupación que no se han atendido las causas estructurales de la violencia contra las mujeres a nivel nacional.